A partir de los 13 años, empecé a alimentarme con bolsas de patatas fritas que había por todas partes, bollos y galletas. Me sentaba delante de la tele y poco a poco empecé a comer cada vez más. Había también mucha publicidad en televisión mostrando cosas que tenían muy buena pinta, así que deseaba probarlo todo. Cuando estaba en el colegio me criticaban por mi peso. Estaba enfadada conmigo misma, me preguntaba, ¿por qué engordo tanto? ¿Por qué soy tan fea? ¿Por qué la gente me considera un monstruo? ¿Por qué me insultan por la calle personas que ni siquiera conozco solo por mi aspecto? Estaba enfadada conmigo misma por pesar tanto y no ser capaz de perder peso. Parece tan fácil cuando ves películas en las que la gente consigue perder mucho peso, pero la realidad no es como en las películas. Carol tiene actualmente 34 años y vive en la región de Lausana. Desde su adolescencia se alimenta principalmente de bocadillos, de refrigerios, de productos que se compran y se devoran rápidamente y de bebidas azucaradas. En dos palabras, de comida basura. Cuanto más comía, peor me sentía. Más problemas tenía con las opiniones de los demás y más volvía a comer para sentirme bien. Era cada vez un bucle infernal del que no era capaz de salir. Luego, las dosis empezaron a aumentar paulatinamente. Alimentos más azucarados o más salados o que tenían más sabor. Poco a poco iba perdiendo el control. La sal, el azúcar y la grasa. Los tres ingredientes que convierten los productos alimenticios en irresistibles. Ingredientes calibrados milimétricamente en los laboratorios de la industria alimentaria del mundo entero. Uno de los principales expertos de esta industria nos revela las estrategias de Big Food, los gigantes de la alimentación. Estos tres ingredientes son muy poderosos. La sal, que provoca lo que conocemos como una explosión de sabor. Está, por ejemplo, en la superficie de las patatas fritas o de los refrigerios. Es lo primero que toca la lengua. Luego está la grasa, porque aporta esa sensación en la boca. Ya sabe, cuando mordemos un sándwich de queso caliente recién hecho. Y después, probablemente, el ingrediente más poderoso de los tres es el azúcar, que a la mayoría de nosotros nos gusta simplemente por instinto. Así pues, la industria ha ideado lo que se conoce como el punto de felicidad, provocado por la cantidad perfecta de azúcar en sus productos, ni en exceso ni demasiado poca para optimizarlos. Para la elaboración de su libro, el periodista pasó 10 años investigando la elaboración de productos procesados en las entrañas de Big Food. Al principio, me resistía a calificar sus productos como adictivos, porque no tenía sentido comparar las galletas Oreo con la heroína. Me parecía ridículo. Pero varios elementos me hicieron cambiar de opinión. Y ahora estoy convencido de que en ciertos aspectos, estos productos alimenticios son todavía más problemáticos para nosotros que el tabaco, el alcohol o incluso algunos tipos de droga. Porque hoy se acumulan las pruebas contra estos productos ultraprocesados por la industria. Productos directamente relacionados con la explosión de la obesidad y el sobrepeso en el mundo. Carol está siendo tratada por la unidad especializada en obesidad del Hospital Universitario de Lausana. Hace 2 años estuvo a punto de morir a causa de su obesidad, ya que apenas podía moverse e incluso respirar. Se acaba de someter a una cirugía bariátrica, que ha reducido drásticamente el tamaño de su estómago. Adelante, puedes pasar. Hoy tiene consulta con una endocrinóloga y una psiquiatra. Toma asiento. Carol ha perdido ya 35 kilos, pero debe aprender de nuevo a comer, a volver a descubrir las sensaciones de hambre y saciedad y a recuperar la autoestima. Para ella, la batalla no ha hecho más que comenzar.
¿Cómo te encuentras tras la operación? Tengo la sensación de que no he cambiado, de que no he perdido peso. Cuando me miro en el espejo no veo diferencia con mi aspecto anterior. Solo la veo en lo tocante a la ropa. La camiseta que llevo puesta hoy antes no me cabía. También hay pantalones que puedo volver a ponerme y otros, sin embargo, que ya no puedo ponerme porque son demasiado grandes. ¿Vienes, por favor? La consulta multidisciplinar del hospital trata unos 1.500 pacientes obesos, 220 de los cuales, entre ellos Carol, padecen obesidad extrema. Estamos viviendo una explosión de pacientes que sufren obesidad extrema. En las últimas décadas, nuestro entorno ha cambiado enormemente. Es un entorno obesogénico, un entorno tóxico en el aspecto calórico, en el que mediante mensajes publicitarios u ofertas promocionales se nos incita a comer cada vez más a menudo productos de mala calidad. Y en el fondo, creo que nuestra libertad como individuos se está viendo obstaculizada. En Suiza, el 42% de las personas tiene sobrepeso, de las cuales el 10% son obesas. Confluyen la llegada de la comida ultraprocesada, la comida basura y la disminución de la actividad física con el aumento del tiempo que pasamos delante de las pantallas. Es ese conjunto de circunstancias lo que favorece la explosión de la obesidad que observamos actualmente. Y lo que vemos cada vez más en la literatura científica es una relación muy clara entre la obesidad y los alimentos industriales ultraprocesados, sin duda. Es cierto que los alimentos ultraprocesados suelen aportar calorías en cantidades extremadamente grandes y que no generan necesariamente una sensación de saciedad. Y estos alimentos están especialmente señalados en la explosión de la prevalencia de la obesidad. Que una experta en obesidad señale con el dedo los alimentos poco saludables es una cosa, pero que lo haga la mayor empresa alimentaria del mundo es otra muy distinta. Se ha producido un terremoto en el seno del gigante mundial de la alimentación, Nestlé. Se ha filtrado a la prensa un documento interno en el que el grupo admite que la mayoría de sus productos son malos para la salud. El documento publicado por el Financial Times cifra en más del 60% el número de productos alimenticios de Nestlé que no son saludables, con la excepción del café, los alimentos para bebés y los alimentos funcionales. Un documento destinado a los altos ejecutivos como base para la reflexión sobre la estrategia de la multinacional. ¿Cómo se afronta una revelación así de repercusión mundial? Nestlé responde a nuestras preguntas. A finales de mayo, se filtró un documento interno de su compañía que publicó el Financial Times, en el que una evaluación interna nos dice que el 60% de sus productos no se consideran saludables. Provocó una conmoción en el interior de la compañía el hecho de que sea mayor la cantidad de productos que se encuentran por debajo del umbral de lo que se consideran alimentos saludables. Fue una toma de conciencia. Y tan pronto como se produjo esa toma de conciencia, dijimos, tenemos que hacer algo. Yo misma formo parte de un equipo que trabaja actualmente en un proyecto que se anunciará en 2022 para ver qué dirección tomará nuestra gama de productos en Nestlé, aquí en Suiza y en otras partes del mundo. ¿Qué productos debemos mantener? ¿Qué productos debemos quizá eliminar? ¿Y cuáles podemos reformular? ¿Es una política a seguir? Quizá me repito, pero ¿existe una conciencia de que algunos de sus productos no son saludables? ¿O se trata de seguir vendiendo y seguir siendo el número 1 mundial? Se trata de comprometerse con el consumidor, de pensar en él. Especialmente con el COVID hemos visto que la salud, la inmunidad, son cada vez más importantes para las personas. La gente es cada vez más consciente de que tiene que reducir el consumo de azúcar y nosotros estamos ahí para acompañar al consumidor en la tarea de comer mejor y mantenerse sano. Nestlé ya ha vendido ciertas gamas de productos, como los embutidos. Pero la multinacional suiza, al igual que otros gigantes mundiales de la alimentación, podía haber cambiado de rumbo mucho antes. Minneapolis, Estados Unidos, hace más de 20 años. 8 de abril de 1999.
Una reunión secreta congrega a los responsables de los 8 mayores fabricantes estadounidenses, entre ellos Nestlé, Estados Unidos. El tema de la reunión, el papel en una de las crisis más graves de salud pública, la epidemia de obesidad que ya asola a Estados Unidos. Cada vez están más preocupados en cuanto a su responsabilidad. La responsabilidad de sus productos en el sobrepeso de la población, los casos de diabetes e incluso varios tipos de cáncer. Durante la reunión, Michael Mott, uno de los vicepresidentes ejecutivos de Kraft Food, una de las compañías más grandes, se levanta y explica la situación. No podemos ocultar que la alimentación forma parte del problema de la obesidad. Lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Como pueden imaginar, su discurso no fue bien recibido por los dirigentes de estas empresas alimentarias. Uno de ellos se levantó visiblemente enfadado y dijo: "Las joyas de la corona son absolutamente intocables", refiriéndose a los poderosos ingredientes como la sal, el azúcar y la grasa, si ello disminuye el atractivo de nuestros productos desde un punto de vista comercial. Y aquello definió la posición de la industria hoy en día, que es: nosotros somos empresas, no filántropos. Nuestro objetivo es ganar dinero dándole a la gente lo que quiere. Como veremos, se antojaba imposible que los grandes fabricantes cambiaran algo. La reunión se acaba de forma abrupta, pero revela un hecho fundamental. A partir de ese momento, sabemos que ellos saben que hay graves consecuencias en la salud de los consumidores que se vuelven adictos a sus productos. Ya no pueden negarlo. Y como muestra este mapa de un sitio web especializado, la epidemia de obesidad es imparable. No solo hay un aumento de peso en la población mundial, sino que cada vez hay más obesidad extrema, marcada con color rojo oscuro en el mapa. Uno de los países más afectados es México. Un país emblemático con más de las 3/4 partes de la población adulta con sobrepeso u obesidad. Y con una de las tasas de obesidad infantil más altas del mundo. En las tiendas de comestibles es imposible rehuir de la comida basura, que ocupa casi todos los estantes. Todos los estratos de la población se ven afectados por la lacra de la obesidad, como Rogelio, que consume sobre todo refrigerios, patatas fritas y bebidas azucaradas. Desde pequeño yo he comido comida chatarra. Desde pequeño, mi mamá nunca me limitó a decir no te comas esto y come fruta. Siempre me dijo, si te gusta, pues cómelo, ¿no? Rogelio es taxista y a veces pasa 12 horas seguidas dentro de su coche. Dímelo. Es muy sabroso y así puedo seguir trabajando. Yo estoy comiendo y puedo hacer un viaje. Me hacen la parada y puedo seguir laborando. En casa, la mayoría de las veces tiene la misma dieta. Alimentos grasos, preparados rápidamente, baratos y acompañados de un refresco. Tiene 2 hijos, una niña adolescente y un niño pequeño. Mira, te voy a mostrar unas fotos donde pues sí estaba un poco obeso. Aquí estoy con mi hijo. Ahí estoy pesando aproximadamente como 120 kilos. Y en esta foto sí peso 126 kilos.
¿Estabas sufriendo de esta situación en tu cuerpo? Sí, la verdad sí estaba sufriendo. Es cuando realmente no te dan ganas ni de salir a caminar porque te sofocas muchísimo y pues la verdad pues, te dedicas nada más a estar acostado y estar come y come y come. He procurado bajar un poco más de peso, pues vivir más años, ¿no? Medio cuerpo nada más. Esta tarde es la fiesta de cumpleaños de la abuela. Una película. En torno a la mesa, varias generaciones, pero una misma preocupación. Ahora le echamos gelatina. No, pues fíjense que yo también estoy bien preocupada por la alimentación hoy de los niños, porque la mera verdad, sí, los niños de hoy ya no comen verduras. Y se los voy a decir yo por experiencia que soy la cocinera de esta casa. Hago verduras y le hacen el feo, me rompen mi corazón. Yo como madre no lo veo, ¿no? Ese aspecto como de, ay, pues está chiquito, no le pasa nada. Ay, pues que lo coma, no importa. Pero sí hay un problema, porque hay muchos niños con obesidad, hay mucha obesidad infantil. Yo trabajo en un mercado y la verdad me da mucha pena ver que hay madres jovencitas que a los niños en lugar de darles de comer una fruta, van, le compran las donitas con azúcar y un chocolate Nesquik. Ese es el desayuno y la verdad sí da mucha pena. La lucha contra la obesidad es una prioridad para el gobierno actual. Y uno de sus miembros más activos en esta lucha es Hugo López-Gatell, médico, cercano al presidente y viceministro de Sanidad. Aproximadamente una tercera parte de las causas de muerte o de los números, de la cantidad de personas que mueren todos los años en México, al menos en los últimos 15 años, la causa es la mala alimentación. El exceso, en particular, de azúcares, de calorías, de grasas y de sal. Pero esto no siempre ha sido así, contrariamente a lo que se pueda pensar. En 1980, México contaba apenas con un 7% de población obesa. Actualmente es 5 veces superior. Entre ambos datos se produce un cambio radical, la apertura casi ilimitada al comercio internacional. En México, en los años 80, hubo un proceso muy característico de la transformación del régimen económico y social hacia el neoliberalismo, hacia la desregulación económica, que permitió también que se desregulara los elementos de protección contra los riesgos sanitarios. La consecuencia empezó a hacerse patente pocos años después de que inició el proceso y se empezó a ver que existía un incremento en el peso de las personas y la aparición posterior, más o menos con una latencia de 10 a 15 años, de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, cánceres, etc. El punto de inflexión fueron los acuerdos de libre comercio en 1994 con Estados Unidos y Canadá. Los productos estadounidenses inundan el mercado mexicano de alimentos baratos y procesados que sustituyen a la comida tradicional. Las bebidas azucaradas, con la Coca-Cola a la cabeza, son el símbolo de este desastre. Su consumo se ha disparado, 163 litros al año por habitante. Es notorio que se trata de un producto que no es saludable. Por eso, en julio del año pasado les llamé veneno embotellado, les vuelvo a llamar veneno embotellado. Ante el azote, había que actuar. México consiguió aprobar 3 medidas esenciales. Un impuesto sobre el azúcar en 2014, la restricción de la publicidad para los niños y un etiquetado de advertencia en la parte frontal de los productos, como en los paquetes de cigarrillos. Fueron organizaciones de consumidores, médicos, asociaciones de la sociedad civil, como la de Doré Castillo, las que presionaron para que se tomaran estas medidas. Ahora están obligados a declarar si tienen un exceso de azúcares o si tienen exceso de calorías, si hay un exceso de grasas saturadas, de grasas trans, de sodio. Esta es una medida fundamental para hacer frente al sobrepeso, la obesidad y prevenir las enfermedades no transmisibles. Una gran cantidad de marcas han cambiado las formulaciones de sus productos para disminuir la cantidad de azúcares, para despojarse del sello.
Además, se añaden restricciones a la comercialización de productos infantiles, como estos cereales, ahora sin mascotas. Los cereales han tenido que sacar de las cajas a estos tigres, ¿qué más había por ahí? Un elefante, había un tucán, que son esas imágenes que están plasmadas en la memoria de tantos niños y que son una estrategia de marketing para propiciar el consumo y garantizar la lealtad de la marca. Es un gran logro que ahora veamos las etiquetas presentes en la vida cotidiana y estén ayudando a las personas a tomar decisiones, pero fue una batalla muy dura, como han sido todas las batallas que se han peleado en este país para proteger la salud de las y los mexicanos. Los fabricantes de alimentos emprendieron acciones legales para oponerse a estas etiquetas de advertencia, pero sin éxito. Curiosamente, creen que con estas etiquetas... los consumidores pierden la capacidad de comparar los productos y seleccionar las porciones para mantener una dieta saludable. Me parece indignante que las empresas de la industria alimentaria, multinacionales o internacionales, globales, y también las mexicanas, tengan un nivel tan alto de indolencia frente a este sufrimiento humano. Hay un fenómeno de desprecio por lo público. Las personas dirigentes de estas compañías. Y yo los he escuchado múltiples veces cuando intentan acercarse al gobierno para buscar un diálogo y en realidad tienen otras intenciones, tácticas dilatorias, dinámicas de desinformación, buscando tiempo para seguir amasando fortunas a pesar de que saben, porque claro que lo saben, que están matando personas y sobre todo personas menores de edad. Nos pusimos en contacto con los mayores fabricantes y distribuidores mexicanos para que respondieran a estas graves acusaciones, pero ninguno de ellos aceptó nuestras reiteradas peticiones para realizar una entrevista. En Suiza, la situación es completamente diferente. Aquí, en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, que cuesta más de 8.000 millones de francos al año, no hay restricciones legales como en México. El gobierno confía en que los fabricantes, como Migros, eliminen, por ejemplo, algunos gramos de azúcar de sus yogures y cereales. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros clientes para ofrecer los mejores productos posibles. La salud es uno de los pilares estratégicos de Migros. Hacemos un trabajo extra en el desarrollo de los ingredientes que se revisan continuamente. Estamos muy implicados en la reducción del azúcar, sobre todo en las bebidas, pero también en el yogur, en la reducción de la grasa y la sal. Ese trabajo está hecho. Tampoco es obligatorio el Nutri-Score. Es posible que ya lo hayan visto en algunos productos. Es una nueva etiqueta que clasifica los alimentos según su valor nutricional en una escala de la A a la E y que permite comparar los productos. Los fabricantes llevan años oponiéndose. Coop no lo ha adoptado para todos sus productos, a diferencia de Nestlé y Migros. Todo el trabajo que ya estamos haciendo demuestra que no es necesaria una legislación vinculante en Suiza, puesto que el sector y los clientes ya trabajan para mejorar los productos. ¿Y sin que nadie les supervise? Sin que nadie nos supervise. Eso debe preguntárselo a la Confederación. Y eso haremos. Tomemos el ejemplo del impuesto sobre las bebidas azucaradas. Ha sido adoptado por 50 estados en todo el mundo, incluidos países europeos como Francia y el Reino Unido. Es una herramienta que funciona. Prueba de ello es una botella de Fanta comprada en el Reino Unido, donde se aplica el impuesto. El azúcar se ha sustituido en parte por edulcorantes y la botella ahora solo contiene 4,6 gramos de azúcar por decilitro. La misma botella, vendida en Suiza, contiene 10,3 gramos, más del doble de azúcar. Sí, es verdad, 4,6 gramos, mientras que aquí tenemos 10,3 gramos.
Hoy los consumidores tienen dificultades para saber si lo que consumen es saludable. El azúcar se llama de 15 maneras diferentes. Nunca conseguimos saber cuál es su contenido real. Y hay un montón de herramientas de marketing que permiten ocultarlo. Y eso no me parece justo. El Estado tiene una responsabilidad y un papel que desempeñar al respecto. Delphine Bachmann es una de las diputadas que han impulsado una iniciativa que el Cantón de Ginebra acaba de presentar en el Parlamento Federal. Una iniciativa que pide un impuesto para limitar el contenido de azúcar en las bebidas y en los alimentos procesados. Debemos ser conscientes de que la industria sabe que esos productos no son saludables. Saben que esconden azúcar en muchos productos, pero tienen miedo de perder al consumidor, al que han habituado a eso. Así que no tienen ninguna intención de ser transparentes. Es necesaria una acción política que se ha emprendido ya en varios cantones. Y espero que ese cúmulo de pequeñas acciones políticas empuje a nuestras autoridades a actuar, pero también nos permita concienciar poco a poco a los consumidores y a la población sobre estos temas para lograr un cambio. En los últimos años ha habido innumerables interpelaciones, mociones y postulados pidiendo la intervención del Estado, pero sin éxito. Por ejemplo, las restricciones al marketing dirigido a los niños fueron rechazadas en 2013. En 2018, el Parlamento tumbó la iniciativa del Cantón de Neuchâtel, que pedía un impuesto sobre los azúcares añadidos. ¿A qué se deben estos fracasos? Nos lo explica Sophie Missol-Gigon, secretaria general de la Federación Romanda de Consumidores y miembro del Consejo Nacional de los Verdes. Por ideología, la mayoría de este Parlamento no quiere una regulación sobre la economía. Ese es el primer punto. Y el segundo es la presencia de lobbies vinculados a la producción y transformación del azúcar, a la agroindustria, muy cercanos a los parlamentarios. Los lobbies también son útiles porque poseen experiencia, pero cuando lo que prima es el interés sectorial, aunque el impacto en términos de salud pública y financiación pública sea enorme, la cosa se complica. Le mostramos la Fanta suiza, 2 veces más azucarada que la británica, y también un informe reciente del Banco Mundial que estudia el impacto de los impuestos sobre el azúcar. El impuesto sobre las bebidas azucaradas se recomienda internacionalmente como un elemento prioritario en la prevención y el control de la obesidad. Son ejemplos muy reveladores. Y también es muy elocuente el informe del Banco Mundial, que afirma que es realmente catastrófico. El azúcar oculto hay que disminuirlo simplemente por una cuestión de salud pública y económica, de salud de la población. Pero eso no influirá en la mayoría del Parlamento. Y el Banco Mundial tampoco es que sea la Federación Romanda de Consumidores. Usted lo ha dicho. ¿Y la mayoría del Parlamento cómo explica su oposición? Se lo hemos preguntado a 10 diputados de la derecha y el centro, todos miembros de un lobby muy activo, el Grupo de Información sobre Bebidas Refrescantes, o más bien bebidas azucaradas, ya que algunos de sus miembros son Coca-Cola, Rivella, Red Bull y Ranselle. Este grupo afirma participar de forma activa y transparente en el debate político y social. Y sin embargo, de 10 solicitudes de entrevista, recibimos 10 negativas. Está claro que el tema molesta. También rechazó nuestra propuesta Isabel Moret, miembro electo del Partido Liberal Radical y presidenta de la Federación de Industrias Alimentarias Suizas. Todos ellos nos remiten no a un representante del pueblo, sino a uno de la industria, Lorenz Hirt, director de la Federación de Industrias Alimentarias Suizas. Creo que la mayoría de estas intervenciones parlamentarias no tienen mucho recorrido. En realidad, quieren regular ámbitos en los que la economía ya va por buen camino, en los que ya ha marcado un buen rumbo a seguir de acuerdo con la Confederación y también con los consumidores. Son procesos que llevan tiempo y una regulación no sería útil en este caso.
Por eso estas propuestas son rechazadas regularmente por el Parlamento. Y, en mi opinión, con razón. Según las cifras facilitadas por Lawrence Hirt, el contenido de azúcar en las bebidas ha disminuido un 17% en 14 años y en los cereales de desayuno un 13% en 2 años. En los yogures, el 3,5%. Los fabricantes prometen nuevas reducciones en el futuro. Es una responsabilidad conjunta de la industria, la Confederación y los propios consumidores, que también deben poner su granito de arena. De hecho, también es una cuestión de cantidad. Por ejemplo, actualmente, el consumidor puede elegir entre un yogur con 12 gramos de azúcar y otro con 6 gramos. Si quiere tomar una decisión informada, como dice usted, actualmente puede hacerlo, pero no actúa en consecuencia. Ese es el problema. Elegir con conocimiento de causa no es tan sencillo en nuestro día a día como consumidores moldeados por la publicidad. Lo comprobaremos en este colegio de Ginebra. Esta exposición muestra a los niños, mediante estos pequeños frascos, el contenido en grasa y en azúcar de productos procesados. Aquí, los alimentos a prohibir. En el otro extremo de la mesa, los alimentos sanos. Se trata de alimentos que se permiten en el recreo, nada de patatas y refrescos. Y funciona. Este es un ejemplo de fiambrera en el colegio Ranch, en Bernier. ¿Puedes decirme qué has traído? Enséñalo. ¡Vaya! Solo el Cantón de Ginebra y solo un tercio de las escuelas ginebricas aplican este programa, 15 años después de su creación por la dietista Sidonie Fabi. El comportamiento alimentario se construye en la primera infancia y en la niñez, es decir, antes de los 10 años, que es cuando se forman la mayoría de los hábitos. La industria agroalimentaria es perfectamente consciente de ello y por eso lanza campañas de marketing muy agresivas dirigidas a los niños para acostumbrarlos a la comida ultraprocesada y a todos esos productos envasados. Veo que quieres preguntar. Dime. Sí, tengo una pregunta. ¿Por qué las empresas que fabrican alimentos azucarados hacen marketing para vender más cantidad si saben que son malos para la salud? ¿Alguien sabría responderle? ¿Sí? Yo creo que es porque a mucha gente le gusta el chocolate y ese tipo de cosas. Y lo pueden vender mucho más rápido que si fueran frutas y verduras, por ejemplo. De modo que al ser un producto que se vende bien, la gente compra más. Entonces, al final es una cuestión ¿de qué? De dinero. ¿De dinero? ¿Se da cuenta de que su programa es la pesadilla de la industria alimentaria? Sí, sí. Pero bueno, yo trabajo para la salud de las nuevas generaciones, no por la industria. No es un problema para mí. Pero está claro que la batalla dista mucho de estar ganada. Imaginad que estáis en una tienda. ¿Qué os apetecería comprar de lo que hay en la mesa? Muy bien, en orden. Kinder Bueno, caramelos, M&M y manzanas. Adelante. Yo compraría patatas fritas, gofres, caramelos y M&M's, nada más. ¿Por qué? No sé, tienen pinta de estar ricos. Son apetecibles. Sí, lo son. ¿Y tú? Yo todo lo que haya a este lado de la mesa. Bien, el siguiente. Yo escogería Kinder Bueno, Oreos, M&M's, Capri Sun y té helado. Todos nos dejamos llevar alguna vez por nuestro antojo de alimentos dulces, salados o ricos en grasas. Pero para algunas personas como Rebeca puede convertirse en un problema de salud. Esta joven devot padece un trastorno alimentario compulsivo desde hace 20 años. Durante mucho tiempo ha sufrido regularmente lo que llamamos crisis bulímicas, es decir, ingerir una gran cantidad de alimento en un corto periodo de tiempo. Comenzó casi sin darme cuenta y luego se convirtió en una especie de refugio cada vez que sentía emociones que me abrumaban. Cuando el caos emocional se apodera de mi interior, comer es mi forma de lidiar con todo ello.
Rebeca ha hecho sus compras para nosotros, para explicarnos las crisis bulímicas que desencadenan sus emociones. Un testimonio valiente. ¿Son productos que vas a comer de una sola vez, si he entendido bien? Bueno, tal vez no, pero sí una gran parte. Explícame un poco cómo es el proceso. ¿Con qué empiezas? Bueno, empezaría comiendo los raviolis. Son raviolis con carne. Y con bechamel. ¿Cuánto echas? Todo el envase. ¿Entero? Sí. Y el queso gruyère entero. ¿Entero también? Todo el paquete. Todo desaparece. ¿Todo desaparece? Sí. ¿Y después? Bueno, ¿Paras un momento o continúas? depende de lo que le quepa aún a mi estómago. Ya me he comido un paquete de estos por el camino. Vale. Entero. ¿Entero? Sí, sí, todo. Después creo que tomaría una o dos magdalenas. Eso es. Después un paquete de galletas. Cualquiera de los dos. Entero. ¿Entero? Sí. ¿Y luego cómo te sientes? Pues mal. Bueno. Los primeros bocados siempre sientan bien. Al principio está el sabor y el placer de comer los alimentos, pero llega un momento en que el placer se acaba. ¿En esos momentos no es posible parar? No, solo paro en respuesta a una reacción física, solo cuando mi estómago ya no puede más y casi estoy obligada a dejarlo para que no me duela. ¿Sientes cierta vergüenza? Oh, sí, mucha. Sí, mucha vergüenza. Por eso lo hago en secreto. Para mí sí, es vergonzoso porque nadie me obliga a comer y son cantidades demasiado grandes. ¿Por qué nos cuentas esto hoy? Bueno, creo que parte de mi camino es admitirlo en voz alta. También se trata de asumir la responsabilidad, reconocer que tengo un problema para intentar salir y encontrar otras soluciones. Y también para decirle a la gente que no es tan sencillo, no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, pasan muchas cosas de puertas adentro. Rebeca ha acudido también a la clínica de obesidad universitaria en Lausana en busca de ayuda. Con el apoyo de una psiquiatra está trabajando en su relación personal con la comida para poner fin a sus crisis bulímicas de una vez por todas. ¿Cómo te ha ido desde la semana pasada? Bien. La ingesta es muy rápida y también el tipo de alimentos escogidos son, con frecuencia, alimentos que generan una especie de excitación, de antojo. A veces son alimentos dulces, ricos en grasas. Y en ese momento la persona se siente fuera de control, no puede parar. La pérdida de control en el consumo de ciertas sustancias ha sido objeto de numerosos experimentos. Esta rata, por ejemplo, aprende rápidamente que si pisa un pedal será recompensada con una dosis de azúcar. Y su consumo se vuelve frenético. Un experimento similar demostró que las ratas preferían el azúcar a la cocaína. El poder del azúcar es mucho más importante de lo que siempre hemos creído. Es una realidad y este experimento lo ha confirmado. Benjamin Butrell es jefe de la Unidad de Investigación en Neurobiología sobre Trastornos Adictivos y Alimentarios del hospital. Su especialidad son los mecanismos que causan la adicción y la pérdida de control. Las adaptaciones que se pueden observar en el cerebro de una persona que ha perdido el control sobre su consumo de alimentos ricos en azúcar y en grasas son perfectamente comparables a las adaptaciones que se pueden medir en una persona cuyo comportamiento se caracteriza por un consumo excesivo e incontrolado de alcohol, cocaína o incluso tabaco.
Podemos establecer un paralelismo entre la industria agroalimentaria y la industria del tabaco por la forma en la que han optimizado sus productos modificando su propia naturaleza, como el ultraprocesamiento en el caso de la industria agroalimentaria o la adición de agentes de textura, de sabor, de optimización de la eficacia de la nicotina en el caso del tabaco, con el objetivo final de perennizar a los consumidores y posiblemente para aumentar su cuota de mercado. En Estados Unidos, Michael Moss ha estado investigando en el propio seno de los laboratorios de la industria para entender cómo sus ingenieros en tecnología alimentaria desarrollan sus productos. La industria odia la palabra adicción. No veremos a los ingenieros de los laboratorios hablando entre ellos sobre cómo hacer unas nuevas patatas fritas más adictivas. Inventan otros términos para describir sus esfuerzos por maximizar el atractivo de sus productos. Hablan de crear una especie de irresistibilidad. O bien, y es uno de mis términos favoritos, de apetitosidad, para hacernos desear más y más sus productos. ¿Se dirigen estos fabricantes a los consumidores vulnerables de forma deliberada? Los fabricantes tienen una fórmula que llaman la regla del 80-20, que consiste en que el 20% de sus clientes consumirán el 80% de sus productos. Constituyen un número reducido de personas que comen mucho. Tienen un nombre para ellos, consumidores excesivos. Se dirigen a ellos a través del marketing, sabiendo que estas personas, por diversas razones, son vulnerables a consumir en exceso sus productos. Si se concentran en el 20% de los clientes que consumen el 80% de sus productos, maximizarán sus ventas. ¿Qué dice a este respecto Nestlé, la primera empresa alimentaria del mundo? ¿Se dirige a estos consumidores excesivos? ¿Por qué seguir vendiendo productos que la propia Nestlé califica de insanos? Durante más de una hora de entrevistas, planteamos una y otra vez estas preguntas. La respuesta es casi siempre la misma. En primer lugar, en Nestlé, lo que nos gusta es ayudar a la gente a comer bien. A comer bien entendido como un equilibrio entre el placer y la salud. La filosofía de Nestlé, como he dicho, es ayudar a la gente, ayudar a los consumidores a comer bien, es decir, a combinar el placer y el equilibrio con la salud. Por eso, una empresa como Nestlé ofrece una gama de productos a precios asequibles, nutritivos o pequeños productos gourmet que deben consumirse con moderación. Está muy bien lo que dice, pero los hechos dicen también que hay un cierto número de usuarios o consumidores de sus productos que son lo que llamamos heavy users, consumidores excesivos, que se convierten prácticamente en adictos a sus productos. Esa es precisamente la razón por la que estamos creando varios programas de educación para que eso no sea... ¿Entonces cree que son adictos a ciertos productos? Adictos, no lo creo. Pienso que no. En cualquier caso, no creo que nuestros productos se fabriquen con esa visión. Como he dicho, desarrollamos productos encuadrados en una dieta sana y equilibrada. Cada fabricante adopta estrategias diferentes para captar una parte de nuestros estómagos, pero según Michael Moss, los consumidores más vulnerables son esenciales para su negocio. Si consideramos la adicción como un comportamiento repetitivo que a algunas personas les cuesta abandonar, esa definición encajaría perfectamente con el modelo de negocio de la industria de los alimentos procesados, puesto que dedican todas las horas del día y de la noche a diseñar y comercializar sus productos de forma que no solo nos gusten, sino que queramos tomar cada vez más. ¿Qué hacen las autoridades para proteger la salud de los ciudadanos? En Suiza, el Consejo Federal confía en los fabricantes.
En 2015, Alain Berset firma la Declaración de Milán con los 10 mayores fabricantes suizos, en la que se comprometen voluntariamente a reducir la cantidad de azúcar en los yogures y los cereales del desayuno. La Confederación controla estas reducciones, pero no existe ningún mecanismo de sanción. La parte voluntaria no ha funcionado. Si tomamos la Declaración de Milán, recordemos que se reunieron en 2015 con la presencia del señor Berset, etc. Entonces se dijo, vamos a hacer un esfuerzo y reduciremos el azúcar en nuestros productos. Pero el resultado, 3 años después, ha sido una exigua disminución del 3% de azúcar en los yogures. Es obvio que con eso no hemos salvado la salud de las generaciones futuras. Por lo tanto, la acción voluntaria no es suficiente y no lo ha sido durante mucho tiempo. Llevamos 20 años de retraso en materia de prevención. En otras palabras, necesitamos una regulación, como el impuesto sobre el azúcar adoptado por más de 50 países. Pero es un instrumento del que carece nuestro organismo de control sanitario, la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria. ¿Por qué cree usted que no lo hemos hecho? La introducción de un impuesto requiere un cambio legislativo. Requiere una nueva ley, y en este momento no tenemos esa posibilidad, porque el Parlamento no está preparado para introducir o discutir una nueva legislación. En otras palabras, somos prisioneros de las decisiones tomadas por una serie de parlamentarios que podrían estar favoreciendo la opinión de la industria alimentaria y las bebidas. Yo no voy a responder a eso. Me induce a pensar que la industria alimentaria y sus grupos de presión son demasiado poderosos en comparación con lo que ustedes pueden hacer. No voy a responder a eso. Eso debería... Habría que preguntárselo a los parlamentarios. Pues bien, figúrese que hemos contactado con 11 de ellos y los 11 han rechazado la entrevista. Nos reunimos con Lawrence Hirt, el portavoz de la industria que habla en nombre de los representantes elegidos por el pueblo. Lawrence Hirt, que estuvo presente en Milán en 2015 con las 10 mayores empresas alimentarias suizas. ¿Podemos confiar en que la industria cambie por sí misma? Creo que en Suiza es posible. Entonces somos un modelo increíble. Creo que hoy en día tenemos una cultura de debate también con las organizaciones de protección de los consumidores y estamos trabajando seriamente para encontrar soluciones sobre diferentes temas. A fin de cuentas, se trata de fabricar los productos que el consumidor espera y que adquiere pagando un precio en la tienda. Por extraño que pueda parecer, confiar en la industria es también lo que el gobierno suizo ha recomendado a México. El episodio que vamos a relatarles tuvo lugar en la Organización Mundial del Comercio, que se ocupa de las normas comerciales internacionales. En una reunión celebrada en mayo de 2020, Suiza se opuso a la ley mexicana que obliga a las empresas alimentarias a declarar el exceso de azúcar, sal y grasas. Fíjense en las etiquetas negras que aparecen en la parte delantera de los productos. ¿Por qué razón se involucró Suiza en esto? Decenas de correos electrónicos internos de la Administración Federal, obtenidos gracias a la Ley de Transparencia, revelan que fue a petición de Nestlé. Así figura en este correo electrónico enviado por el Departamento de Asuntos Exteriores a la Secretaría de Estado de Economía. Hoy he podido hablar con... que me ha confirmado la gravedad del problema y la urgencia de una intervención, razón por la cual Nestlé se dirigió directamente a la SECO para pedir el apoyo oficial de Suiza. La SECO, la Secretaría de Estado de Economía, rechazó nuestra solicitud de entrevista, pero no así Nestlé. Estamos de acuerdo con el objetivo de la ley, que es reducir los índices de obesidad y ayudar a los consumidores a comer mejor. En lo que no estamos de acuerdo es en la ejecución, en la implementación de esta ley, porque no ayuda al consumidor a elegir mejor. El etiquetado que propuso México, solo pone un sistema de alarma, una etiqueta de alarma,
y no anima necesariamente al consumidor a tomar mejores decisiones. ¿No le parece necesario que exista una alarma cuando el 76% de la población sufre sobrepeso u obesidad? ¿No es momento de ponerle un freno? Tiene usted toda la razón. Tenemos que poner en marcha programas para reducir la obesidad en la población, sin duda, pero para ayudar al consumidor a tomar mejores decisiones. De modo que la multinacional quiere crear programas. De lo que no hay duda es de que quiere bloquear la normativa. En los correos electrónicos que obtuvimos también está el memorando que Nestlé escribió para el gobierno suizo, en el que se detallan las razones de su oposición. La propuesta es demasiado radical y restrictiva y carece de base científica. Los mensajes de advertencia son susceptibles de provocar un miedo innecesario entre los consumidores. Presentamos el memorando de Nestlé al subsecretario de Salud de México. Mi reacción es producir una risa trágica. Me da risa por lo grosero que es esta postura tan persistente de la industria alimentaria, en este caso una compañía multinacional global con el peso que tiene, porque este es el discurso que fueron construyendo a lo largo de muchos años. Y por eso no nos sorprende que la visión que tengan sea de confundir a la audiencia pensando que el etiquetado actual es desfavorable. Al final, México se mantuvo firme y Nestlé, al igual que otros fabricantes, ha tenido que plegarse a la ley. La multinacional ha mejorado incluso la receta de muchos de sus productos para evitar las etiquetas negras. Es entendible que las empresas quieran proteger su interés, pero debe quedar muy claro, el interés económico, el interés privado, no puede estar por encima del interés público. Por eso se habla de separar los intereses económicos del poder político. El poder político de una nación soberana como México está para proteger, defender y promover el interés público. La protección del interés público incluye la protección de los más jóvenes. La doctora Farpú lleva 27 años atendiendo a adolescentes y niños obesos. Esta pediatra acompaña a los pacientes en su lucha por una alimentación más sana. Antes podíamos tener niños con un ligero sobrepeso, unos pocos kilos de más para su edad y su estatura, pero ahora nos encontramos con excesos de peso enormes, de 20 o 30 kilos o incluso más. A mí lo que más me duele es la manipulación que sufren finalmente los niños. Los niños son víctimas de este sistema alimentario y no pueden hacer nada al respecto. A menudo culpamos a los padres y los acusamos de que no hacen la elección adecuada y solo les compran cosas poco saludables. Pero lo cierto es que para los padres es muy difícil hacer la elección correcta. Si tienen que empezar a revisar todas las etiquetas y leerlas detalladamente, no acaban nunca. En el fondo estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, de derechos del niño, y deberíamos preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar a una generación o incluso dos? Hace años que no miro a la gente cuando salgo a la calle. He sufrido tanto con las burlas, las miradas y los insultos que me he encerrado en mi pequeña burbuja. A veces ni siquiera me considero una persona, solo un ser feo, nada más. ¿Y si no hubieras tenido a tus hijos? A estas alturas estaría muerta. Me habría dejado llevar por completo. No me querría a mí misma lo suficiente como para salir de esto. Lo hago solo por mis hijos, porque los quiero y quiero que tengan una madre normal. Mamá, ¿qué es aquello de allí? Es un barco. No, es un velero. Sí, pero aquello que hay más al fondo